Entonces vamos a comenzar a revisar. Vamos, les voy a compartir. Uy, que tengo archivos abiertos. Ya, aquí está. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, a ustedes les presentaban esto, ¿no es cierto?, en un ejercicio. Un balance al 31, aquí hay que fijarse bien en las fechas, 31 de diciembre del 2019, estos son los saldos de las cuentas. Esto, ¿no es cierto?, podría ser perfectamente un balance de 8 columnas, solamente le están entregando las dos primeras. Es como el primer ejercicio que vimos. ¿Ya? Entonces nos entregan todas las cuentas, qué sé yo, y nos dan algunos antecedentes. Los saldos nos presentan algunos ajustes relacionados con los siguientes rubros. O sea, ese valor que está ahí no tiene estos cálculos. Por ejemplo, la depreciación del ejercicio. No se ha efectuado el cargo anual y la vida útil restante de la maquinaria el 31 de diciembre es de 3 años. Y ahí hay un dato súper importante, porque si me están presentando este balance al 31 de diciembre del 2019, con estos saldos, y me dicen que al 31 de diciembre la vida útil de la maquinaria, la vida útil restante es de 3 años, para hacer el cálculo de la depreciación, ¿cuánto tiempo es lo que voy a considerar? ¿3 o 4 años? ¿Los 3 años? ¿Cuánto, Jaime? ¿Los 3? ¿O No, no? ¿O no? no, porque te están diciendo que al 31 de diciembre le quedan 3 y tú no has hecho el cálculo de la depreciación de todo el año 2019. Por lo tanto, si tú te posicionas al 1 de enero del 2019, le están quedando 4 años y al 31 de diciembre le quedan 3. Ahí está la primera sutileza en el ejercicio. Entonces aquí la división es de 4, no de 3. Después también dice que hay un deterioro. Las materias primas están deterioradas. ¿Por qué? Porque el costo de reposición equivalente al BNR es de 80.000. Y si nosotros vamos a mirar aquí el valor de la materia prima, fíjense, dice 100.000. ¿Y qué dice la NIC 2 respecto del BNR? ¿Cómo ajusto yo ese valor? ¿O qué quiere decir que hay un deterioro? Me tienen que ir comentando porque estamos conversando, así esto es para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Qué dice la NIC 2? Ese era que decía que hay que dejarla al menor valor. Al menor valor, entre el valor libro y el BNR. En este caso, el valor libro son 100, el BNR son 80. Por lo tanto, aquí le están diciendo a ustedes que tiene un deterioro. ¿Cuánto es el deterioro? 20. 20.000 por la diferencia. Después nos dicen, respecto de las maquinarias, que yo voy a mirar aquí, y tengo la cuenta maquinarias, pero también tengo una cuenta de depreciación acumulada. Y como no hay más activos fijos, entonces esa depreciación es de la maquinaria. La cuenta maquinaria se cuenta con la siguiente información. El valor de uso y el valor razonable del bien al 31 de diciembre es de 100.000 y 120.000. Es decir, el valor de uso son 100.000 y el valor razonable son 120.000. El monto de la PPE que se muestra en el estado de situación financiera es o debería ser. ¿Cuál es el valor de uso? Vamos haciendo un refresh. Primero hay que saber los conceptos, ¿no es cierto? El valor de uso. ¿Cuál era el valor de uso? ¿Se acuerdan? No. No se acuerdan. ¿Alguien se acuerda? ¿No? No se acuerdan. No, no muy bien. ¿Qué es el flujo futuro? ¿Qué tiene que ver con el valor futuro? Exacto, eso es el valor de uso, es por usar la maquinaria. Tengo dos valores, ¿no es cierto?
Si yo sigo usando la maquinaria, me va a reportar beneficio económico futuro. ¿Cuánto sería eso lo que me podría reportar? 100.000. Y de hecho se calcula, ¿no es cierto?, utilizando la fórmula del valor actual. Lo hicimos en normativa contable 1. Tengo un valor y yo digo en 20 años, ¿no es cierto?, por ejemplo, o en este caso que la maquinaria tiene 4 años, todavía le quedan, posicionándome al 1 de enero del 2019, 4 años, el valor de uso, el beneficio económico que me va a reportar por usar la maquinaria son 100.000. Pero el valor de mercado, el BNR, son 120. Entonces, ¿qué me dice la NIC 16? De partida, como me están dando estos dos valores, yo digo, está usando el método de la revaluación, no el método del costo, sino que el método de la revaluación. ¿Y qué me dice el método de la revaluación? Compare el valor libros, como tengo acá, versus un valor recuperable. ¿Y cuál va a ser ese valor recuperable? Tengo que hacer esta comparación. Eso es lo que me dice en el método de la revaluación. Acuérdense que en el método de la revaluación hay dos métodos, a su vez. Lo puedo hacer de esta manera o también por una reexpresión. No les preguntaron reexpresión, que es un poco más complejo. Solamente le preguntaron este método. Entonces yo comparo mi valor libre con mi valor revaluado, o sea, recuperable. ¿Cuál va a ser el valor recuperable? Comparo el valor de uso que me están dando, que son los 100.000, con el valor razonable, que son los 120.000. Y el que sea mayor de esos dos va a ser el monto de mi valor recuperable. Entonces, ya sé que mi valor recuperable son 120, porque es el mayor, ¿no es cierto?, el valor razonable. Ahora, ¿cuánto es mi valor libro de la maquinaria? Porque yo tengo que comparar valor libro con este valor recuperable. ¿Cómo voy a determinarlo? Voy a mirar acá y digo, la maquinaria tiene un valor de 386.800 y tiene una depreciación acumulada de 154. Si yo resto ambos valores, tengo el valor libro. Pero me falta algo. Me falta este cálculo. Si no se ha calculado la depreciación del año. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es tomar estos 386.800, dividirlo de 4, no de 3, porque 3 es al término del 2019. Y como no se ha hecho la depreciación del 2019, me posiciono en el 1 de enero. Por lo tanto, le quedan 4 años. Lo divido de 4. ¿Cuánto me da eso de depreciación? Calculen, por favor. Da 96.700. Ya, 96.700. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo 386.800, anoten, menos la depreciación acumulada, 154.720, menos los 96.700 que dijo recién Felipe. ¿Cuánto me da el valor libro? ¿Cuánto era la depreciación acumulada? 154.720. Da 135.380 el valor libro. 135.380. Recién pude determinar el valor libro. Entonces tengo el valor libro y el valor recuperable. 135 versus 120. ¿Qué me dice la norma? Queda al menor valor. Porque aquí hay una mezcla entre el mayor valor, el mayor valor para poder determinar el valor recuperable. Pero cuando ya lo he determinado, ese mayor valor, que son los 120, lo comparo con mi valor libro. Entonces yo digo, mi valor libro son 135, pero el valor que yo puedo recuperar como máximo por esta maquinaria son 120. Por lo tanto, la maquinaria está deteriorada. Hay una sobrevaloración del activo, en este caso de 15.380. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el valor que debería estar en la PP, de la PP en los estados financieros?
es 120. Si ese es el valor recuperable, 120. Pero para eso tenía que primero determinar cuál era mi valor libre. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ahora sí. Ya. El resto lo entiende, pregúntenme ahora porque estas cosas no pueden quedar dudas. Sí, profe. Ahora se entiende más claro. Queda Ya. más claro. Es importante, por eso es que es importante que revisemos esto. Entonces, siempre, acuérdense, la NIC 16 me dice que si yo uso un método de revaluación, porque podría también no usarlo y llevarlo siempre con el costo histórico, pero si uso un método de revaluación, yo tengo que comparar mi valor libre con el recuperable. Lamentablemente aquí no tengo el valor libre para llegar y tomarlo del balance, porque no calcularon la depreciación. Entonces, lo primero que hago, calculo la depreciación, y aquí, ¿no es cierto?, la sutileza, voy a usar la palabra sutileza, estaba en el tema de los 3 años. Entonces es 4, porque ya pasó todo el 2019 y yo no lo hice, entonces tengo que posicionarme en el 1 de enero. Entonces calculo la depreciación, determino el valor libre y lo comparo. Y me tengo que acordar que el valor recuperable es el mayor entre el razonable y el de uso. Eso es todo. Eso no se les puede olvidar. Después me dice, el valor de las existencias que se muestran en el estado de situación financiera es. Voy a ver cuántos son mis existencias. Aquí no está la cuenta de existencia porque esta es una empresa productiva, pero sí tiene materias primas de 100, tiene productos en proceso de 80 y tiene productos terminados de 150. Es decir, la sumatoria de esto, 100, 180, 280, ¿no es cierto?, 320 debería ser el valor. Pero ¿qué dato me dan aquí? Que la materia prima también tiene un deterioro. Ahí me lo están diciendo, deterioro. ¿De cuánto es el deterioro? De 20. Entonces, a el valor que yo acabo de sumar, le resto 20, o cuando esté sumando la materia prima, en vez de sumar 100, sumo 80, y sería 80 más 80, 160, ¿no es cierto? Más 150, 310. 310. 80 de materia prima, porque tiene un deterioro. Producto en proceso 80 y los productos terminados 150. Y la respuesta era 310. ¿Se recordaron de eso? ¿Sí o no? O sea, ahora sí, pero ayer en la prueba no me acordé. No, si en la prueba uno se pone nervioso además. Sí, como la pregunta era tan larga, uno, no sé, se me enreda más todavía. Sí, pues se desespera, porque A, no se La prueba era acuerda muy larga, profe. O sea, que la prueba era larga. debería de ser como, o si va a ser así, el que estén todas las preguntas de del mismo enunciado juntas, porque me salía uno al principio y después me volvió a salir al último, entonces como volver a ver todo de nuevo y fome. Claro. a Hay mí, que profe, me mejorar. pasó que estos dos ejercicios que hemos realizado, por ejemplo, eso que usted hizo el primero de verle el deterioro, yo lo hice, pero de eso del valor recuperable, no Ujú. me recordaba. Sabía que lo habíamos visto y todo, y sabía que era de antes, pero no lo recordaba para nada. Y de de la existencia pasé por alto el dato eso del 80.000. O sea, sabía que había una diferencia, pero dije, de 20.000, pero lo pasé así como rápido, así como rápido. Y Y pusiste no se lo resté. 330, pusiste la alternativa Sí, 330. no, sí, pues, no le resté. Claro, No le claro, resté los 20.000. exacto, no restaste este dato del deterioro. Ya. Después dice el resultado del ejercicio es, y yo creo que aquí era más complejo. Aquí era más complejo. ¿Por qué? Porque ustedes iban haciendo el ejercicio, ¿no es cierto? Haciendo el ejercicio desde un principio, porque esta cuestión, la pregunta esa es acumulativa. Entonces, hicieron aquí un asiento, que es depreciación,
a depreciación acumulada. 97, ¿cuánto era, Felipe? ¿97,600? ¿Sí? Sí, era 97,600. Ya. Hicieron ese primer ajuste, un asiento. 97, depreciación a Ah, depreciación. no, era 96,700. Ah, ya, di vuelta los números. La discalculia que tengo. Entonces, depreciación, cuenta de gasto, a depreciación acumulada. O sea, ya tengo una cuenta de gasto. El deterioro. Deterioro o pérdida por deterioro materia prima a deterioro acumulado materia prima. Tengo la pérdida por deterioro, otra cuenta de resultado pérdida. Y por último, tengo también un deterioro de las maquinarias. ¿Qué es lo que fue cuál es el asiento contable que yo hice? Pérdida por deterioro PP maquinaria a deterioro acumulado maquinaria o PP maquinaria. Entonces tengo ahí otra diferencia más de 15.380. Hay 3 asientos, 3 ajustes que yo hice y los 3 ajustes tienen efecto en resultado. Y aquí tengo varias cuentas que son de resultado, pérdida y resultado ganancia. Por ejemplo, costo de venta, pérdida. Vamos sumando eso. Consumos básicos, 18.000, gasto, pérdida. Remuneraciones, no es remuneraciones por pagar, tiene un saldo deudor, es remuneraciones, es gasto, 80.000. Entonces sumo estos 3 valores y tengo las pérdidas que me está dando el balance. Y por otro lado tengo utilidades. Tengo las ventas, que son 209.900, y tengo unos intereses. Fíjense que los intereses tienen saldo acreedor. Por lo tanto, son intereses percibidos. Yo algo vendí y cobré intereses y lo tengo que llevar en una cuenta diferente y utilicé aquí la cuenta intereses. Por lo tanto, sumo esos dos y son mi ganancia. ¿Pero qué me falta acá? Me falta sumarle los ajustes que yo hice. Esta depreciación, que es pérdida, se la sumo al monto que traigo la pérdida. Estos 20.000 de deterioro y estos 15.380 de deterioro de la maquinaria. Por lo tanto, para poder llegar a determinar la utilidad, ustedes sumaban la utilidad que aparece en el balance, que daba 228.200, la pérdida que aparece en el balance, que son los 203, le restan también estos 96.700 de la depreciación que acaban de determinar, le restan el deterioro de la materia prima en 20 y le restan el deterioro de la PPE en 15.380. Sacan todo eso y pueden llegar al resultado del ejercicio, que son menos o una pérdida de 106.880. ¿Alguien pudo hacer esta parte? Y esa la tuve buena, pero yo lo hice por descarte porque me dio un número cercano a ese. Pero así es como había que hacerlo. Había que considerar estos ajustes. Y esto es un cálculo de un resultado. Eso ustedes lo vieron en fundamento. Cómo se calcula el resultado. El tema es que si no hacían los asientos, no anotaban en una hojita aparte, ¿no es cierto?, que tenían estos asientos de ajuste, no iban a considerar ni la depreciación, ni el ajuste de la PPE, ni tampoco iban a considerar los 20.000 del deterioro de la materia prima. Pero son cuentas de resultado. Por lo tanto, tenían que considerarlas aquí para poder calcular el resultado del ejercicio. ¿Se entiende cómo llegué a eso? Sí, profe. Ya. Después dice el monto de los pasivos no corrientes al 31 de diciembre es D. Entonces vamos a mirar los pasivos. Yo miro acá y tengo provisión gratificaciones, PPM, cotizaciones, IVA, todos esos son pasivos, pero son corrientes. El único que es no corriente es el préstamo de 60 meses. ¿No es cierto? Porque excede el plazo de un año. Por lo tanto, aquí el pasivo no corriente era el préstamo bancario de 60 meses. Ahora, ustedes me podrían decir, profe, pero usted nos explicó que también había que sacar la proporción de 12 cuotas corrientes y 12 cuotas
O sea, y las otras, en este caso, 48 cuotas como no corriente, ¿verdad? 12 es corriente, 48 no corriente. Claro, si me hubiesen dado ese dato, debería haber hecho eso. La proporción podría haberlo hecho. Ahora, por los números, tampoco, ¿no es cierto? No da con las alternativas que me están presentando. Pero sí tengo que hacer esa, esa separación. Dividir estos 200 de 60, ese valor cuota multiplicarlo por 12, y eso lo coloco en el pasivo corriente. Y las otras 48 me las llevo al pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que es quien lee el estado financiero. El que lee y quiere saber, a ver, ¿qué tan endeudada está esta empresa? Va a leer y va a decir, ah, toda la plata la tiene a largo plazo, pagar a largo plazo. No, pues, hay una proporción que también está a corto plazo. Por eso es importante hacer esa diferenciación. Pero aquí, con los antecedentes que les daban, no se lo estaban pidiendo, y con las alternativas tampoco. O sea, por último, por descarte, se entiende que no había que hacer ese cálculo. Pero es lo que sí se tiene que hacer. ¿Ya? Ojo con eso. Después le preguntaban sobre el patrimonio al 31 de diciembre, obviamente, del 2019. Entonces, aquí les decían el capital, ¿no es cierto? Y tenían que determinar el capital. El capital va a ser el monto que aparece en el balance del capital, menos la cuenta accionista y menos la cuenta acciones por suscribir. Acuérdense que vimos también un ejercicio así, que el capital, de acuerdo a la ley 18.046, ley de sociedad anónima, debe quedar suscrito y pagado en un plazo máximo de 3 años. Por lo tanto, aquí yo tengo estas cuentas accionistas y acciones por suscribir, voy a rebajarlas del capital para poder saber cuál es el monto del capital suscrito y pagado. Por lo tanto, ustedes hacían esa resta y les daba 743,085. Hay 300.000 pesos que corresponden a utilidades retenidas. Esas son las utilidades, ¿no es cierto? Cuando se va generando la utilidad del ejercicio y pasamos al año siguiente, lo primero que hacemos nosotros es eliminar esa cuenta, resultado del ejercicio, me la llevo contra la cuenta utilidades retenidas. Y después de la cuenta utilidades retenidas, yo hago la distribución a través de retiro, a través de dividendos, dependiendo, ¿no es cierto?, si es una sociedad de personas o una sociedad de capital. Entonces tenemos la cuenta reserva, que son por 300.000 pesos. Y lo que habían determinado arriba, que era el resultado del ejercicio, por los 106,880. Por lo tanto, el patrimonio neto, ¿no es cierto?, daba 936,205. Capital, la reserva, menos el resultado del ejercicio, patrimonio neto. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están haciendo cálculos o no están? No. Sí, ahí queda claro, profe. Después acá ya venía un ejercicio de subvenciones. No lo voy a leer completo porque ustedes ya lo tienen que haber leído más de una vez. Pero aquí la pregunta dice, considere que la empresa ha decidido utilizar el método de la renta, el registro de la obtención de las subvenciones. Entonces aquí me decían, el organismo a cargo acepta el proyecto e informa que otorgará una subvención de 10 millones para la adquisición de una maquinaria, ¿no es cierto?, cuya vida útil es de 4 años. La máquina quedó lista para funcionar el 1 de julio del 2018 y la subvención llega a la empresa después, el 1 de septiembre del 2018. Entonces, ¿cómo yo registro la obtención de la subvención? La puedo registrar, aquí no está la alternativa, pero podría registrarla directamente al banco. No. No, porque las subvenciones se registran en el momento en que son adjudicadas. Entonces, si yo me gano una subvención en julio y recién me la vienen a pagar en el mes de septiembre, yo genero en julio por cobrar.
Y cuando me la paguen en septiembre, yo reverso ese por cobrar y ingreso la plata al banco. ¿Qué es lo que pasa acá? Le decían, ¿se carga la cuenta por cobrar y se abona a PPE? No, si es método de la renta, no deducción del activo, descartado. Aquí 20 millones, estamos hablando de 10, descartado. ¿Se carga cuentas por cobrar y se abona ingresos diferidos? Claro, pues si es método de la renta, pues tengo que utilizar la cuenta de ingresos diferidos. Y además, me dice acá que se otorgará la subvención, entonces es una por cobrar. Esa era la alternativa correcta. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hay dudas con ese? Profe, yo tengo una, pero que creo que está escuchando el entrecortado. La A, ¿por qué no podía ser? ¿Se carga la cuenta por cobrar y se abona la PPE? ¿Esa, Jaime? Sí. Porque te dicen que es el método de la renta. Y el método de la renta tú utilizas la cuenta de ingresos diferidos. Ah, Y ya. esto es el método de capital donde tú rebajas, haces una deducción del activo. Entonces, aquí con ese dato, tú sabes que ya no puede ser abonar la PPE. Ya, Descartáis ya, al ya. tiro esto. Ya, ahora queda. Ya, súper. Después la pregunta 2 dice, considere que la empresa, usando los mismos datos que vimos arriba, ha decidido utilizar el método de la renta, o sea, ingreso diferido. El valor como ingreso a reconocer en el resultado del primer ejercicio es. ¿Qué es lo que teníamos que hacer acá? Acuérdense que yo les expliqué, cuando nosotros usamos el método de la renta, método, ¿no es cierto?, a través del ingreso, el reconocimiento del ingreso diferido, yo tengo que determinar una base sistemática que sea similar, ¿no es cierto?, a la base que voy a utilizar en este caso para la depreciación. ¿Por qué? Porque cuando yo voy depreciando esta maquinaria, yo voy generando la cuenta depreciación a depreciación acumulada. Depreciación es cuenta de gasto, ¿no es cierto? Y voy reconociendo un ingreso diferido. Si utilizo la misma base sistemática, es decir, la vida útil, ¿no es cierto?, del bien, voy generando un neteo entre el gasto vía depreciación y el ingreso vía ingreso diferido, reconocimiento de la subvención. Por lo tanto, se va generando esta diferencia. Pero es una diferencia, ¿no es cierto?, que es uniforme, porque estoy usando la misma base. Por lo tanto, aquí, ustedes lo que tenían que fijarse era que la maquinaria se había comprado, se compró con fecha 1 de junio, pero quedó lista para funcionar el 1 de julio. ¿Y desde cuándo se inicia la depreciación? Desde el momento en que el bien queda en condiciones de ser utilizado. Y eso es julio. Por lo tanto, tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo el valor de la subvención, 10 millones, lo divido de 48, 12 por 4 son 48, y lo multiplico por los 6 meses, que son los 6 meses que voy a reconocer también la depreciación. Entonces, la misma base, 6 meses, utilizo para reconocer el ingreso. Y eso me daba 1.250.000. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Después dice, suponga que el método a utilizar para la subvención es el de la deducción del activo. Señale si existe algún efecto en el resultado del ejercicio al comparar con el método de la renta. Yo les hice un ejercicio en donde estaban los dos métodos y vimos que el efecto era el mismo. Lo que pasa es que cuando usamos el método de deducción del activo, yo empiezo a depreciar un monto menor porque ya le rebajé a la PPE la subvención. Por lo tanto, la depreciación que voy a calcular utilizando el método de deducción del activo es el mismo monto que después yo obtengo si tomo la depreciación en el método del ingreso diferido y le resto a esa depreciación el ingreso diferido. Es lo mismo,
No se genera diferencia. Lo vimos en un ejercicio. Por lo tanto, aquí la respuesta del efecto final es el mismo que se obtiene por el método de la renta. Si lo único que, la diferencia es que como yo tomé la subvención, la rebajé del monto de la PPE, la base que tengo para depreciar es más pequeñita, por lo tanto el monto de la depreciación es más pequeña. Si yo uso el método de la renta, ingreso diferido, yo no hago ninguna rebaja a la PPE. Yo tomo la PPE, su valor, calculo la depreciación, pero además calculo el ingreso, entonces hago la diferencia entre depreciación e ingreso, y es el mismo monto. Tiene que ser el mismo valor. Recuérdense del ejercicio que vimos. Entonces esa era esta la correcta. Espero que esa la hayan tenido bien. ¿Alguna duda con esa? ¿Les queda claro o quieren que les vuelva a decir? A mí al menos me quedó claro. Ya. ¿El resto? También, profe. No, Todo también, claro. profe. Bien, profe. Ya, súper. Después dice, suponga que la empresa utiliza el método del capital, el registro del pago de la subvención por parte de la entidad gubernamental sería, teníamos un por cobrar, me pagan la subvención, y en el ejercicio dice que la subvención me la pagan vía transferencia. Entonces ya tengo que buscar un cargo de la cuenta banco. Ya, tengo la alternativa B y la alternativa C. La alternativa B dice, se carga el banco y se abona maquinaria. ¿Por qué voy a abonar maquinaria? ¿Qué tiene que ver? No hay que ver. Se carga banco y se abona la cuenta por cobrar. Claro, porque yo cuando me gané la subvención, que es el momento en que se registra la subvención, cuando uno se la gana, yo generé este por cobrar, esta cuenta por cobrar. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Saldo, ¿no es cierto?, la cuenta por cobrar e ingreso la plata al banco. Entonces, banco a cuentas por cobrar. Cuenta por cobrar subvención, que es la cuenta que teníamos. Por lo tanto, ese era el asiento cuando ya me pagan a mí la subvención e ingresa a mis activos, ¿no es cierto?, a mi banco. Después acá, aquí tienen que haberla tenido buena porque este es el mismo ejercicio que vimos. Cambio políticas contables, fíjense, la sociedad X adquiere un elemento de transporte con vida útil de 6 años, bla, 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 lo vimos. Así que ese lo tiene que haber tenido bueno. No lo voy a revisar de nuevo porque ya lo vi. Este también es el mismo, porque vimos los dos. Pero aquí nos dicen, ¿no es cierto?, teníamos la diferencia de que la vida útil era de 5. Había un cambio en la estimación. Por lo tanto, la respuesta aquí también era sencilla, ¿no es cierto? Y habíamos determinado que eran 9.000. Lo vimos ejercicio. Estos que están acá también los vimos todos. Entonces miren aquí ya, aquí tienen puntos, yo no sé cuánto costaban, cuántos puntos le dieron, pero aquí ya tenían eso. Aquí también, esta también la vimos. Ahí. Por lo menos tienen aquí cuatro preguntas, las 4 preguntas que le hicieron sobre cambio política contable, estimaciones y errores, NIC 8, tienen que haber tenido el puntaje, porque las vimos. Después vienen los hechos posteriores, NIC 10. Entonces, aquí en los hechos posteriores dice, para cada una de las situaciones determina el efecto de la contabilidad de la entidad, suponga el cierre el 31 de diciembre del 2003 y que los estados financieros se cierran el 30 de abril. Durante el mes de abril se produce una fuerte caída del sector inmobiliario en la bolsa, lo que provoca que nuestra cartera de valores, o sea, nuestras acciones, ¿no es cierto?, que ascienden a 240.000 unidades monetarias, se vea reducida al 30 de abril en un 40% de su valor contable. ¿Qué dice la NIC 10 respecto de esta situación? ¿Es un hecho posterior ajustable? No, no es ajustable. No es ajustable, pues lo dice explícitamente la norma. Por lo tanto, no hay ajuste. No hay ajuste. Pero sí se deja expresado en la nota. Esa era la respuesta correcta. Después dice en el mes de febrero, la sociedad sufre un voraz incendio que destruye la nave, bueno, la nave, ¿no es cierto?, porque esto es español,
que tenía en las afueras de su localidad. ¿Voy a corregir la contabilidad del 2003? No, ¿verdad? Si bien la nave, el local, la instalación está ahí, pero es posterior al cierre. No me dice tampoco el dato de cuándo fueron aprobados los estados financieros. No me dice. Por lo tanto, no me da mayor información, o sea, me está presentando muy someramente la información. Y con la información que yo tengo acá, tendría que decir que tampoco procede ningún ajuste, pero sí también lo dejo expresar en una nota, porque es un hecho importante, pero no procede el ajuste, y también lo dice la norma. En el número 7 dice que se recibe una demanda de 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se incumplió un contrato que la sociedad rescindió unilateralmente. Este lo vimos, este me suena que lo vimos, en el mes de enero. Entonces aquí también no hay ningún ajuste, pero sí lo dejamos expresado en una nota. Y en el número 8 también hay Profe, una demanda, ¿sí? es que lo que no me queda claro, porque yo, bueno, en todas sabía que no había ajuste, pero no me queda claro cuándo hay que dejarlo expresado en la nota, porque, por ejemplo, en el caso de la demanda de 20 millones, no es un monto que sea fiablemente medido, porque no decía eso, al menos en la pregunta. Exacto. Ahí está la respuesta. Entonces, igual Felipe. hay que dejarlo en la nota, aunque no tengamos el monto exacto. Es que tú me estás dando la respuesta tú mismo. Esta indemnización es una provisión, ¿no es cierto? Si yo estuviese y tuviese que hacer la corrección, si fuera un hecho ajustable, para mí sería una provisión, ¿no es cierto? Aplico NIC 37. ¿Qué me dice la NIC 37? Que exista una alta probabilidad que yo tenga que desembolsar recursos económicos que me podrían generar beneficio futuro y que por otro lado el valor sea fiablemente medible. En este caso, como tú acabas de decir, el monto no es fiable. Entonces, si yo me recuerdo con la NIC 37, existe alta probabilidad, supongamos, y el demás, aquí no tengo alta probabilidad, me dice que pusieron una indemnización de 20 millones, porque incumplí un contrato, que lo rescindí unilateralmente. Pero es probable que yo tenga que pagar, no sé qué valor, pero tengo que pagar algo, porque tengo ya esta demanda puesta ante los tribunales. Pero no sé el valor. Entonces, si no se cumplen las dos condiciones para poder registrarla como provisión, ¿qué es lo que venía después? Si es altamente probable y el valor es fiable, provisión. Si es posible, o el valor no lo puedo medir con fiabilidad, es un pasivo contingente. ¿Y qué dice la NIC 37 que tengo que hacer con los pasivos contingentes? Revelarlo en notas, ¿o no? Sí. Sí. Ahí te responde la pregunta. Sí, es que a veces me cuesta como identificar qué tan probable es de que se pueda hacer el cobro, porque también había algunos casos en los que no se registra en ninguna parte. Entonces, ahí por eso a veces me confundo. Sí, es que esta parte de la NIC 37 tiene esas sutilezas. Tiene esas sutilezas, pero tenéis que pensar que si no es provisión, es pasivo contingente. Y el pasivo contingente siempre se deja revelado en nota. Ya, profe. ¿Ya? Después acá tenemos, durante el año 2003 se han tenido unas diferencias importantes con un cliente por determinados fallos en los suministros que le han sido realizados, según las estipulaciones contractuales con el mismo. O sea, hay un contrato aquí de por medio. Finalmente dice en enero del 2004, se recibe la comunicación de una interposición de una demanda judicial por parte de dicho cliente, en la que se solicitan, por daños y perjuicios, un importe de 500.000. Y la respuesta es, se hace ajuste contable. ¿Por qué? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué si registro estos 500 y no registro estos 20 millones? ¿Es parecido, no?
Porque aquí también hay un contrato, aquí también hay un contrato. Aquí se interpuso una demanda ante los tribunales, aquí también se interpuso una demanda judicial. ¿Qué hace la diferencia en que en esto sí hay un ajuste y acá arriba no hay un ajuste? Porque se trata de un cliente. Ya, sí, puede ser, Gabriel. Hay una relación, al decir que hay un cliente, ¿no es cierto? Que hay una relación ya de largo aliento. Pero ¿no les llama a ustedes la atención el monto? Sí, a mí sí me llama la atención. Porque cuando yo hago una provisión, ¿cómo es el asiento de la provisión? Yo digo un gasto a provisión, ¿no es cierto? Esa cuenta de gasto, ¿a dónde se va? Al estado de resultados. Y por lo tanto me va a afectar el resultado del ejercicio, ¿verdad? Si yo contabilizo 20 millones de provisión, ¿me afecta el resultado del ejercicio? Independiente del resultado que sea. Lo más probable es que sí, ¿no es cierto? Pero si yo contabilizo 500.000 pesos, ¿es mucho lo que me cambia el resultado del ejercicio? ¿Cambia la toma de decisiones respecto de esos 500.000 pesos? No lo va a cambiar. Lo que hay acá, y por qué se hace el ajuste, es porque aquí entra a jugar el concepto de materialidad, que está en el marco conceptual. Materialidad o importancia relativa. ¿Se acuerdan de ese concepto que lo revisamos y lo comentamos? La materialidad o la importancia relativa se mide en un contexto, porque lo que para mí es material, puede que para otra empresa no sea material. Y yo siempre se lo explico con el tema de la caja. Si yo tengo una diferencia de caja de 500.000 pesos en una caja de 1 millón de pesos, es sumamente material. O sea, si me faltan 500.000 pesos, yo digo, la caja no tengo dinero, porque me faltan 500 y tenía una caja de 1 millón. Si me faltan 500 y yo tengo una caja, vamos a decir una tontera, de 10 millones, ¿podría decir que no tengo plata en la caja porque me faltan 500? No, ¿verdad? Así se mide la materialidad y es un concepto que como auditores lo van a utilizar un montón. Entonces aquí se hace el ajuste porque son 500.000 pesos. Porque no me afecta, aunque yo haga la provisión, porque eso es lo que tendría que hacer. Yo voy a hacer el ajuste contable. ¿Cuál es el ajuste contable? Voy a reconocer esa provisión. Voy a hacer gasto contra una provisión, provisión e indemnización por daños y perjuicios. 500.000 pesos. Pero no me va a afectar. No va a afectar a quien lee el estado de resultados. No le va a cambiar la opinión respecto de, porque contabilicé 500.000 pesos de gasto, ahora la empresa está perdida. Entonces aquí juega el concepto de materialidad, que está en el marco conceptual, y que el marco conceptual es transversal para todas las normas, están en todas las normas. De hecho dice que lo que no aplique una norma específica, yo me tengo que ir al marco conceptual. Por eso es que cuando partimos enseñando, partimos con el marco conceptual. Si no tengo una respuesta específica en la norma, me guío por el marco conceptual. Entonces, aquí esta diferencia es básicamente por el principio de materialidad o importancia relativa. Por eso la diferencia entre que los otros 20 millones no los ajusto, los dejo como un pasivo contingente, y estos sí los ajusto. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Profe, y el dato de que la comunicación de la demanda haya llegado en enero, después del cierre del ejercicio, ¿ese dato no tiene relevancia? Sí, tiene relevancia, porque acuérdate que tú puedes hacer un ajuste siempre y cuando no se hayan todavía eh, autorizado los estados financieros por el directorio. Entonces aquí todavía no se habían autorizado por el directorio, porque arriba dice que se terminaron en abril, el 30.
¿Ya? ¿Alguna consulta de Sí, eso profe. o queda claro? Ven que la prueba estaba Claro, profesora. ya, la prueba está considerando conceptos que ustedes ya pasaron. Acuérdense que la contabilidad es acumulativa. Lo que ustedes aprendieron en la primera contabilidad, que tiene que haber sido fundamento o no, lo van acumulando y lo van a usar también cuando estén en superior. Así que hay que ir recordando. Aquí no aplica el dicho materia pasada, materia olvidada. Olvídenlo. Olvídenlo. Eso olvídenlo. Pero no Creo que la- que sumaron demasiadas cosas, profe, pero ese no fue el problema, sino que fue muy extensa la prueba nomás. Sí, sí es larga la prueba. Nunca Sí. habíamos tenido una prueba de 30 preguntas, creo. Es que yo se los advertí, yo les dije, chiquillos, esta prueba siempre, históricamente, la estadística no falla aquí, históricamente es la prueba más compleja. Y históricamente le va mal a los alumnos. ¿No falló? No falló, ¿no? La estadística. Como hoy día el partido, que dice la estadística, ¿no es cierto? Chile en Perú. Pero bueno, Vamos a perder, entonces. ya, no vamos a hablar de fútbol, porque yo igual después me voy a ir a ver el partido. Vamos a ganar, profe. Siempre vamos a ganar. Exactamente, pues. Yo ya tengo unas heladitas en el refri esperándome para el partido. Ah, hace 5 partidos venimos diciendo que íbamos a ganar y no ganamos ni jota. Vamos a ganar, hoy día ganamos. Hoy Vamos día a sí. café. Ya, vámonos a la NIF 15. Aquí, Profe, perdón, antes que pase. En el ejercicio anterior, cierto que hacían una demanda y la hacían en enero. sí, Yo recuerdo que habíamos visto otros casos en que las demandas cuando se hacían fuera del año, cuando fue el año se cerraba, no entraban en ese, aunque no entraban para hacer el ajuste. depende, Nicolás. Acuérdate que la NIC 10 dice, por eso está esta norma, siempre van a pasar hechos posteriores al cierre. Entonces la norma define claramente cuáles son los hechos posteriores que aunque pasen después, ¿no es cierto? Pero todavía no se aprueban, ¿no?, los estados financieros por parte del directorio, no, aún así no significan ajustes, como el que vimos esta variación de la bolsa. Pero si tú tienes, esa es tu fecha que manda. ¿Cuándo son aprobados los estados financieros por parte del directorio? Si hay un hecho posterior, ¿no es cierto? Es decir, alguna situación que pasa después del 31 de diciembre, de la fecha de corte de los estados financieros, y pasa entre el 31 o el 1 de enero, ¿no es cierto?, y la fecha en que son aprobados los estados financieros, tú puedes hacer el ajuste, salvo que la norma explícitamente te diga que no. Pero en este caso sí puedes hacer el ajuste. Porque hay dos situaciones. Primero, esta demanda está en la información que tú estás presentando en el 31 de diciembre. Porque hay un cliente al cual tú le fuiste prestando estos servicios de suministro que quedó registrado en tu contabilidad el 31 de diciembre. Entonces ya está el antecedente ahí, en la información contenida en los estados financieros. Y segundo, esto pasa en enero, entendiendo que en enero todavía no están aprobados los estados financieros, porque dice arriba que se terminan el 30 de abril. Por lo tanto, como no están aprobados, el hecho está contenido en la información al 31 de diciembre, puedes hacer O el sea, ajuste. el enlace en realidad es porque es el cliente y porque le muestro los servicios. O sea, porque Exacto. ahí está el enlace de por qué sí afecta a mi estado financiero. Claro, porque Si no tú, fuera un cliente y fuera otra persona cualquiera, y no, yo no le pues hubiera prestado los servicios, no, no afecta. no tiene que ver. ¿Para qué vas a ir a modificar un estado financiero si esa información de un nuevo cliente que te pone una demanda no está contenida ahí? No es un hecho ajustable. Tiene que estar la información contenida en el balance para poder ir a hacer el ajuste. Profe, yo sabe que Ay, espérame, Felipe. ¿Me entendiste, Nicolás? Sí, profe, ahora comprendo. Ya, súper. Felipe, dime.
Sí, es que igual entiendo lo que está diciendo, pero yo estaba revisando la PPT y dice hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes y sale inicio de un litigio después del cierre del balance. Claro, Entonces, inicio de un litigio, inicio. Aquí no es un inicio, Felipe. Aquí no es un cliente nuevo que te puso una demanda. ya. Si viene un cliente nuevo y te demanda el 2 de enero y tú no tienes información de eso, tú no le prestaste servicio, no hay nada relacionado a la información que tiene el balance del 31 de diciembre, no es un hecho ajustable, pues, aunque estés en la fecha antes de la aprobación de los estados financieros por parte del directorio. Porque es algo nuevo que no está contenido acá. Entonces, ¿cómo va a ir a corregir el balance si no está la información ahí? Ya, ¿Me ahora sí entiendes? entiendo, sí. Ya. Vamos con la NIF 15. Aquí hay un ejercicio donde dice un constructor celebra un contrato para construir una planta de fabricación de automóviles. El precio del contrato es de 250 millones, más una cuota de premio de 25 millones si la instalación se cumple, en un plazo determinado. Y la pregunta era, determina el precio del contrato. Entonces aquí tenemos dos obligaciones de desempeño. Una es el valor del contrato, el precio, que son los 250 millones. Pero además, yo contratista que tengo que terminar, ¿no es cierto?, estas instalaciones, esta planta para fabricar automóviles, tengo otra obligación de desempeño, otro ingreso que podría obtener si lo cumplo y lo termino de fabricar, ¿no es cierto?, de construir en el plazo determinado. Una, ¿no es cierto?, que es el contrato, va a cumplirse cuando yo, ¿no es cierto?, a medida que sea, no sé, depende cómo esté el contrato, pero a los grados de avance, ¿no es cierto?, pero se va a dar en un momento determinado. Y los 25 millones se van a dar en otro momento, si yo cumplo y termino en el plazo. Pero hay dos obligaciones de desempeño. Podría obtener los dos, podría obtener solo uno, pero hay dos obligaciones de desempeño. Por lo tanto, el valor del contrato son 275, son los 250 más los 25. De ahí que mis ingresos sean por 275 es otra cosa, porque aquí no le están preguntando por el ingreso, le están preguntando solamente por las obligaciones de desempeño. ¿Cuál es el precio del contrato? Profesora, Sí, y ahí no incide un poco en la probabilidad que da el contratista, que dice, no, el contratista basado cree que hay 95% de probabilidad de terminar antes de la fecha. no, Entonces no es relevante eso. no. Cada vez que haya otra, o sea, más obligaciones de desempeño, hay que ponerle como el precio final. Claro, porque aquí te están diciendo, el precio del contrato es de 250 millones más una cuota de premio de 25. Te lo está diciendo el ejercicio. Todas estas otras cuestiones es para embolarte. Pero aquí te está diciendo que el precio del contrato es 250 más esta cuota de premio de 25 millones si terminas en el plazo. Es un incentivo, ¿no es cierto?, que te están dando. Pues tenéis una obligación, que es que te van a pagar sí o sí, llegues o no llegues en el plazo, te van a pagar los 250. Pero el incentivo para que cumplas, tenéis 25 millones más. Entonces son dos obligaciones que se van a pagar en momentos distintos. Acuérdense que eso también es importante en la NIF 15, que las obligaciones de desempeño, ¿no es cierto?, se pueden dar en un momento o a medida, ¿no es cierto?, o en el largo de un tiempo, de un periodo. Por eso los ingresos se van reconociendo a medida que se van generando. A medida que se va cumpliendo la obligación de desempeño, dice la norma. Entonces aquí el valor del contrato son los dos montos. Después dice, un carpintero firma un contrato para la fabricación de varios escritorios para Toy Story S.p.A. por 15 millones neto. El contrato tiene las siguientes características y nos dan todas las características que tiene el contrato. Toy Story S.p.A., es decir, la empresa mandante, ¿no es cierto?, hace un depósito por 5 millones al inicio de la transacción, le transfiere 5 millones al carpintero. Pero la mayoría de los pagos vencen después de que los productos han sido entregados. Según su opinión, ¿qué registro debe hacer el carpintero?
sea, sabemos que si el carpintero recibe estos 5 millones, ¿va a reconocer el ingreso por venta? No, ¿verdad? Esta plata que uno recibe en forma anticipada antes de entregar los productos, ¿son un ingreso por venta? No. No. Nace el concepto ahí de un ingreso, ¿no es cierto? O un anticipo de clientes. Lo vimos, tengo el concepto, cuando todas estas platas que me dan antes, que me puedan abonar, qué sé yo, son anticipos de clientes. Por lo tanto, aquí vamos buscando al tiro donde dice anticipo de cliente. Entonces tenemos en la letra D, registra el ingreso ordinario, no, o sea, esa descartada automáticamente. Registra un pasivo, ingreso anticipado por 5 millones, podría ser, ya, podría ser la B. Registra el contrato y abona el pago contra la cuenta del activo, no, no. Registra el contrato y la obligación de desempeño y el abono como un ingreso anticipado. Claro que sí, porque aquí tenemos la obligación de desempeño, que es el registro del contrato. Tengo un pasivo de reembolso, que es que yo tengo que entregar los escritorios. Esa sería mi obligación de desempeño. Y por otro lado, tengo el anticipo del cliente. No hicimos un ejercicio donde poníamos el pasivo, no hicimos, pero sí lo vimos en la norma y yo les hablé sobre los pasivos de reembolso, que yo tengo que considerar este pasivo cuando no he entregado todavía el producto. Por lo tanto, aquí, que es el caso, ¿no es cierto? Yo tengo por un lado registro del contrato, que son los 200, no, ¿cuánto eran? 15 millones de pesos, 15 millones de pesos. Tengo mi obligación de desempeño, que es cumplir, ¿no es cierto?, y entregar los escritorios. Y tengo este anticipo de cliente, que son los 5 millones que me pagaron de manera anticipada, que en ningún caso lo voy a considerar como un ingreso por venta. Después, cuando me paguen, ¿no es cierto?, cuando yo entregue los productos, yo voy a saldar esa obligación de desempeño y voy a reconocer el ingreso en el banco. Y saldo, obviamente, el anticipo de cliente. Entonces, registro el contrato. Para mí, carpintero, registrar el contrato significa que yo creo la cuenta clientes. ¿No es cierto? Ahí quedan reflejados los contratos. Clientes. A, una obligación de desempeño, ¿no es cierto? Y el ingreso anticipado o el anticipo de cliente. Así es el asiento. El contrato, ¿dónde se registra? En la cuenta de clientes. Si todos los clientes que tú tienes, porque tienes un contrato, una orden de compra, una factura, algo hay, ¿no es cierto? Hay un contrato. Y tú utilizas la cuenta cliente, eso lo vimos, clientes. Lo que pasa es que nosotros cuando vimos el ejercicio veíamos cliente al ingreso. Yo le puse más énfasis en cuándo se contabilizaba el ingreso por la venta. Pero no vimos un ejercicio donde había un reconocimiento del pasivo por reembolso, que es así como se llama en la norma. Pero sí está en la PPT. Pero aquí nos están preguntando sobre eso. Cliente a esta obligación de desempeño, a este pasivo, y a este reconocimiento del anticipo del cliente. Aquí podrían a lo mejor haberse caído porque no vimos un ejercicio, pero si leyeron la norma podrían haberla sacado igual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, sabe que con usted los ejercicios se ven como súper obvio, pero la prueba se ve como con la Sí. presión yo cacho del tiempo. Sí, porque uno se pone nervioso. Eso es lo que pasa. A las pruebas sin tiempo entonces, para al otro día. Y a lo mejor. Después la otra pregunta dice, una entidad que desarrolla un software realiza un contrato con un cliente para transferir una licencia de software, realizar un servicio de instalación y proporcionar actualizaciones de software no especificadas y soporte técnico en línea o por teléfono, por un periodo de 3 años a un precio de 22 millones, los que se pagan en efectivo con fecha 3 de marzo del 2020. La entidad vende la licencia, servicio de instalación y soporte técnico por separado. Aquí la clave es esto, por separado.
Los valores de cada bien y servicio son, la licencia son 22 millones, el servicio de instalación 1 millón, el soporte técnico y la actualización 2 millones. El servicio de instalación incluye el cambio de pantalla de la web para cada tipo de usuario. El servicio de instalación se realiza en forma rutinaria por otras entidades y no modifica de forma significativa el software, y el software permanece funcional sin actualizaciones y sin soporte técnico. ¿Cuáles son las obligaciones de desempeño que se pueden identificar? Díganme, por favor, que esta la tuvieron buena. Sí, Sí, profe. Sí, No, la tuve mala. Pero Felipe, este ejercicio lo hice yo. Yo Ah, aporté con 2 ejercicios que son este y el que sigue. Ah, esos dos los tuve bueno entonces. Porque aquí, como habla por separado, son obligaciones de desempeño independiente. Tú puedes contratar o comprar solamente la licencia del software. Puedes contratar la licencia del software y el servicio de instalación. Puedes contratar el software, el servicio de instalación, la actualización y el soporte técnico. Cada una es independiente. Es como cuando tú vayas a comprar el teléfono celular. Tú compras el aparato solamente, ¿no es cierto? Y le ponís un chip y lo usáis como prepago. O compras el aparato y contratas un plan de datos móviles. Tienes 2 obligaciones de desempeño, pero son por separada, porque no estás obligado, ¿no es cierto? Puedes comprar solo el aparato o puedes llevar inclusive tu aparato y contratar un servicio. Lo mismo es acá. Por lo tanto, cada obligación de desempeño es independiente. Eso es lo que se está preguntando. Y la pregunta 3 dice, una empresa que se dedica a la producción de calzado de niños compromete una venta con un cliente de 50 pares de zapatos a un precio total de 25.000 pesos cada par, el 10 de octubre del 2020. Se solicita al cliente un abono del 50% para la compra de materiales, los que son depositados en la cuenta corriente de la empresa el 15 de octubre del 2020. Los 50 pares de zapatos son terminados y despachados al cliente, siendo recepcionados en la bodega del cliente el 10 de diciembre. Ahí, el 10 de diciembre, ahí es el momento en donde toma el control el cliente. Momento en que el cliente firma la guía de despacho, indica que los productos fueron entregados a su entera satisfacción. La factura se emite el 12 de diciembre y en esa fecha el vendedor reconoce el costo de las mercaderías vendidas por 625.000 pesos. De acuerdo a NIF 15, la correcta contabilización y reconocimiento del ingreso por venta es el reconocimiento del ingreso por venta. Al tiro yo me voy aquí a la fecha cuando recibió conforme el cliente. Y esa fecha es el 10 de diciembre. Por lo tanto, aquí dice, reconoce el anticipo del cliente el 15 de octubre, que es lo que me le están dando, ¿no es cierto? Este 50% que le dan. Y el ingreso por venta el día 10 de diciembre. Esa es la respuesta correcta. Tengo que hacer, por un lado, reconocer mi anticipo de cliente y por otro lado, el ingreso por venta solo en la fecha, ¿no es cierto?, en donde yo entrego. ¿Puedo hacerlo, reconocer el ingreso por venta del abono al 50%? No, porque sabemos que es la cuenta anticipo cliente y no ingreso por venta. Y menos después dice, y posteriormente el día 10, después la hace, reconozco el anticipo de cliente el día 15 de octubre, y el ingreso por venta el día 12, o sea, cuando se hizo la factura, no tiene nada que ver la factura con el momento en donde se entrega el producto. Ahí es donde se hace el reconocimiento, donde se obtiene el control del producto. Eso es lo que dice la norma. Entonces, esa era la respuesta correcta. Y los otros, que son los que ustedes revisaron con las profesoras, que yo no los voy a revisar. Yo no vi con ustedes los estados de flujo ni la NIC 34, ¿no es cierto?, sobre información financiera intermedia. Pero de todas maneras, les voy a subir igual esta resolución que yo le agregué, ¿no es cierto?, los cálculos, los números que aparecen sobre todo aquí en la primera parte, esto para que ustedes lo puedan seguir revisando, esto sobre todo para que puedan refrescar la memoria. ¿Ya, chiquillos? Eso era la prueba. Déjenme verlos. ¿Alguna duda, consulta? Hola, Marcia, no te había visto. Hola, profe. Hola. ¿Alguna duda? ¿Alguien? No, por lo menos, por acá. Ya. Ahí está claro. El resto, ¿estamos claros?
dentro de todo, más claro que ayer. Sí, profe. Haga más ejercicio usted la prueba. Po. No, lo que pasa es que a nosotros nos queda una segunda evaluación. Y esa la Acuérdate. hace usted. Sí, pues esa es mía. Y yo la voy a hacer sobre esta misma materia. NIC 1, NIC 8, NIC 10. No va a entrar NIC 7 ni NIC 34. NIC 1, 8 y 10. Pero yo quiero hacer un tema práctico. O sea, trabajar con una memoria, con los estados financieros. ¿Ya? Y lo vamos a hacer en grupo, obviamente. Así que ahí también con eso van a poder subir las notas. No les tengo las otras notas. No se las tengo. Porque no me ha dado el tiempo, la verdad. Eso iba a preguntarle, profe.